En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando ven que empiezan a dar fruto, saben que ya está cerca el verano. Así también cuando vean que suceden las cosas que les he dicho, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que antes de que esta generación muera, todo esto se cumplirá. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Palabra del Señor. Señor Jesús. Estamos en la semana número 34 y ya sabemos que al final del tiempo ordinario empieza lo que sabemos ser llamado el lenguaje apocalíptico. Cuando pensamos al apocalipsis estamos pensando a las catástrofes que el Señor dice que pasarán al fin del mundo. Pero en realidad Apocalipsis y lenguaje apocalíptico significa revelación. No es una manera de comunicar miedo, sino es una manera de comunicar luz. De hecho, el Señor Jesús quiere iluminar nuestras tinieblas, porque no son solamente las catástrofes del fin del mundo. Cada día pasan tragedias. Cada día cada uno puede hacer esta experiencia de la cruz tan pesada sobre sus espaldas. Y la tiniebla es tan presente que sí necesitamos la luz de parte del Señor. Y cuando habla del fin del mundo, ahí el Señor Jesús quiere decirnos que no tenemos que tener miedo como de un día que nos robará la vida. O peor, como si Dios fuera un ladrón que nos roba la vida. Bueno, Dios no es un ladrón y nos roba la vida, porque Dios es el propietario de la vida y Él es lo que nos regaló la vida. Y hasta nuestra muerte, Dios la permite para que tengamos la vida eterna. Nos quita una vida en esta tierra para que tengamos una vida en el cielo. Jesús habla también de signos, de acostumbrarnos a leer los signos y utiliza esta comparación de la higuera. Y si ustedes ya lo ven, cuando la higuera empieza a dar fruto, entonces ya se da cuenta que el verano está llegando. Entonces la naturaleza tiene señales que estamos acostumbrados a leer. El Señor dice, ¿por qué no se dan cuenta de los señales que continuamente Jesús le comparte en su vida? ¿Cuántas veces nos enteramos de las palabras del Señor Jesús para nosotros a través de lo que nos pasa? Son signos de su presencia, sobre todo cuando te das cuenta que un mensaje te llega 2, 3 veces. Como algo que te dice tu amigo, como algo que te pasa en tu familia. Y después estás andando por la calle, te llega un pensamiento o alguien te dice algo. Y te das cuenta que recorre el mismo mensaje. Ahí, esto es uno de los criterios para decir, quizás el Señor está intentando decirme algo. El Papa Juan 23 decía que todo tiene palabra para quien sabe escuchar. Todo tiene palabra para quien sabe escuchar. El Señor nos habla todo el tiempo, pero tenemos que acostumbrarnos
a escuchar y a leer las palabras de Dios presentes en lo que nos pasa todos los días. También hay esta expresión que nos deja un poquito maravillados, ¿verdad? Cuando el Señor dice, y está hablando de lo que le va a pasar al templo, de las catástrofes, del fin del mundo, y dice, no pasará esta generación hasta que todo eso se cumpla. Y esto puede que le dio a los que escucharon y a nosotros también la idea que el fin del mundo llega muy, muy pronto. ¿Qué quiere decir el Señor Jesús? No pasará esta generación hasta que todo esto que os estoy diciendo se cumpla, que esta profecía del Señor Jesús, que ya pasaron 2000 años y no todo lo que dijo el Señor Jesús se realizó. Se realizó muy enseguida, el 70 después de la muerte de Cristo, se realizó la destrucción del templo por los romanos. Pero lo demás todavía tiene que pasar. Entonces, ¿qué significa? No pasará esta generación. Bueno, generación lo podemos también entender como esta generación, esta estirpe, esta familia. El Señor está hablando del pueblo de los judíos, del pueblo elegido. El pueblo elegido nunca pasará. No pasará esta generación del pueblo elegido de parte del Señor hasta que no llegue el fin del mundo. O sea, el pueblo elegido se quedará para siempre, hasta el fin del mundo. Y por esto entonces entendemos lo que dice enseguida el Señor. Dice, todo pasará, pero mis palabras nunca pasarán. O sea, ¿qué significa? Que el Señor Jesús, cuando dice algo, lo dice para siempre. Cuando ama a alguien, lo ama para siempre. El pueblo elegido está elegido para siempre. El Señor es Dios. Y cuando Dios ama, ama por la vida eterna. Nunca pasarán sus palabras. El Señor te ama, el Señor te elige y cualquier cosa tú hagas, hasta perder la elección, pero el Señor nunca te abandona. Como el Señor no abandona el pueblo de Israel, el pueblo elegido, el pueblo de los judíos, no lo abandona el Señor Jesús, y el Señor Jesús no te abandona a ti. Te amará para la vida eterna porque juró de amarte y esta palabra nunca pasará.